Bien, continuamos con nuestro curso de 3ds Max 2022. En esta clase vamos a terminar de ver toda la barra superior, que sería hasta aquí, hasta la producción del render. Recuerden que esta de capas no está incluida y además ya la expliqué en clases anteriores. En esta clase me voy a enfocar en estos tres botoncitos para explicar muy por encimita cómo funcionan, porque los vamos a ir explorando a medida que estemos cambiando producción, sobre todo cuando entremos a las clases de renderizado con Arnold. ¿Ok? Entonces, por defecto, y esto es vital que se lo aprendan, los comandos de acceso rápido de estas opciones. Por ejemplo, el del editor de materiales, que es el de la clase anterior, se abre y se cierra con la tecla M. Es uno de los más importantes porque los vamos a utilizar con muchísima frecuencia. Y luego F10, que es para abrir la opción del render setup. Cada vez que presiono F10, se puede abrir el render setup. O sea, si está cerrado, F10 me lo permite abrir. El siguiente sería el render frame window. No tiene un comando de acceso rápido, lo pueden personalizar si lo usan con esa frecuencia. Y el siguiente botón sería el de producción de render, que fíjense que aparece Shift Q o Shift F9. Esos serían los comandos de acceso rápido. Además, el producción de render tiene una flechita acá en la parte de abajo. Recuerden que todos los iconos que tienen una flechita en la parte de abajo son iconos desplegables. Entonces me voy a colocar allí, voy a hacer clic y lo voy a dejar aquí. Aquí tengo el modo de render de producción, luego el de iteration, tengo el active shade y tengo la producción en la nube. Este último no lo voy a explicar en este curso porque todo el renderizado lo voy a hacer localmente en mi PC. Luego, si tienen alguna curiosidad, pueden consultar directamente en el canal de Autodesk, que hay guías, o presionando F1 en el teclado para abrir la ayuda de Autodesk, para que les explique un poco mejor cómo funciona el render en la nube. Luego tenemos tres opciones: la render de producción, el iteration y el active shade. Estos dependen enteramente sobre qué motor de render estamos utilizando. A lo largo de este curso, yo apenas he hecho render, y cuando hice render cambié el motor de render por uno más básico. Entonces podemos entrar a la opción del render setup. Se nos abre la opción del render setup y fíjense, aparece render setup Arnold. Ese sería el primero. Es decir, que como viene por defecto en 3ds Max 2022 en el archivo de inicio, porque este es el archivo de inicio cuando abro el programa, no el personalizado, viene por defecto asignado el motor de render Arnold. Como les comento, más adelante en este curso vamos a ver las clases de Arnold, sobre cómo funciona, cuáles son los consejos para trabajar con él, etc. En la parte de arriba tengo el modo target, es decir, el objetivo de la producción del render. Por defecto viene en modo producción. Fíjense que aquí tengo otros modos también, el iterativo y el active shade. También tengo la opción de renderizar en la nube. Cada vez que yo seleccione uno de estos, va a cambiar el menú que se me está desplegando en la parte de abajo. Es decir, todas estas opciones que tenemos en estas pestañas que están acá están directamente vinculadas al motor de render y al tipo de producción de render que voy a hacer. Es decir, si estoy en modo producción y tengo Arnold, voy a tener estas opciones, pero si cambio, voy a tener otras. Y fíjense que aquí tengo Production, Iterative y Active Shade, que son las mismas opciones que tengo por acá: Production, Iterative y Active Shade. Son exactamente los mismos, entonces las puedo mandar a renderizar por acá, o las puedo activar por acá, o las puedo programar por aquí también. Y aquí tengo también la opción de renderizar en la nube o renderizar en red. Esto también aplica para oficinas muy grandes o personas que tienen un render farm. Entonces yo puedo trabajar en una PC local acá, pero el archivo se renderiza en la red con una serie de máquinas para que se renderice mucho más. Quizás es muy obvio, pero aquí hago como un paréntesis. Un render es la forma en la que nosotros tenemos para producir imágenes o videos de la escena en 3D que te estamos manejando en cuestión. Es decir, toda la escena que nosotros estamos trabajando no siempre la vamos a renderizar. A veces abrimos 3ds Max para modelar cosas y llevarlas a otros programas, o para modelar y preparar objetos que vamos a vender por internet. Pero cuando vamos a producir render o vamos a producir contenido de muestra de esa escena que tenemos acá, o vamos a producir contenido comercial para nuestros clientes, siempre producimos, y para eso hacemos render, ¿ok? Esa sería la clave. Entonces, bueno, explicado esto lo vamos a ir discutiendo un poquitico más adelante, pero esas serían las opciones. Las opciones de los presets también. Esto más adelante se los voy a explicar como un tip. De todas maneras, ya yo tengo tips ninjas publicados sobre cómo hacer tus propios presets. Cuando terminemos de ver las opciones de Arnold, nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que siempre son básicas en todos los proyectos. Como habíamos visto cuando estábamos haciendo el archivo de 3ds Max Start. Hay cosas que
sería bueno tener como prefabricadas para ahorrarnos tiempo si el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo es muy repetitivo. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, por darles algún ejemplo, con otro motor de render, por ejemplo el ART, pues sería cómodo asignar el ART, hacer todos los ajustes del ART y guardarlo como un preset. De esta forma, cada vez que yo vaya a hacer render, no tengo que estar configurando el ART a cada rato, sino que yo puedo cargar un preset o guardar un preset, que serían como preconfiguraciones. Un preset es como una preconfiguración del archivo, es decir, como plantillas para ahorrarnos tiempo. Sepan que acá en la opción de preset ahorita no hay ninguno seleccionado y como les comenté más adelante y sobre todo en cursos avanzados, en todos los cursos pro que tengo publicados en Gov3 Studio doy muchísimos consejos y en algunos incluso les enseño cómo hacer sus propios presets para ayudarse a hacer render, ¿ok? Y luego tengo la producción de render, que viene a ser el motor de render que me va a convertir todo el contenido de la escena en un objeto final, es decir, en una imagen final, en un producto multimedia para analizar, sea imagen o sea video. Hay varios tipos de motor de render que vienen asignados en 3ds Max. Tengo la opción de Quicksilver, la opción de ART, que es un motor un poco más antiguo en 3ds Max, la opción de Scanline, que es un motor súper antiguo. Esto viene de 3ds Max, wow, lejísimo. Cuando yo usaba 3ds Max, wow, mi primera versión de Max creo que fue 2004 o 2005 y todavía estaba Scanline, o sea, hace mucho tiempo. El Viewfile también es otra opción de render y ustedes probablemente no tengan la opción de V-Ray. El V-Ray es un motor adicional. Si nos vamos al sitio web oficial de Chaos Group, que es la empresa que produce V-Ray, es este, chaos.com, y en este caso lo que hice fue buscar en Google 3ds Max para comprar la licencia. Esto se lo comento simplemente a modo de referencia. V-Ray es el motor de render que yo utilizo principalmente para producción comercial y para muchos de los trabajos y cursos profesionales que hago dentro del sitio web. Estos son los costos. Es increíblemente accesible. O sea, por $470 tenemos un año de licencia o la licencia perpetua, como ustedes quieran, pero el año de licencia es el que tengo yo. Y este costo se paga casi solito con su primer trabajo. Quizás como máximo en 2 trabajos cuando ustedes hacen muy buen render de muy buena calidad, como los que explico en los cursos pro que están publicados dentro del sitio web. Pues se paga solo. Les comento esto porque este es uno de las muchas opciones y como les estaba mostrando acá en el render setup, es una de las opciones que yo tengo instalada por acá, donde puedo hacer render por CPU, que es la opción que me permite a mí utilizar el procesador de mi computadora para producir el render, o el GPU, que es la opción de render que me permite usar mi tarjeta gráfica o mis tarjetas gráficas, en caso de que tengan varias instaladas en su PC, para producir render. Esto es muy importante aclararlo porque hay diferencias entre CPU y GPU. Y en V-Ray casualmente hay diferencias también para producción. En Arnold también tenemos la opción de trabajar con CPU e incluso hay alguna opción también para trabajar con GPU. Les comento esto porque nuevamente son opciones y es bueno que estén ustedes informados y además que sepan por qué a mí me salen estas opciones y por qué a ustedes no. Luego está la opción de Arnold, que es la que viene por defecto y es la que vamos a estar profundizando muchísimo a lo largo de este curso. Es decir, mi intención con este curso básico de 3ds Max es que le pierdan el miedo al programa, aprendan a usarlo a nivel básico y segundo, que tengan los conocimientos generales de Arnold, al menos lo más básico, para que puedan empezar a hacer sus renders y empiecen a comunicar mejor sus ideas de las escenas que ustedes hayan hecho en 3D. Luego, en cursos intermedios o más avanzados, les explicaré cómo producir contenido ya a nivel profesional, pero por ejemplo, y como les estaba comentando, en mis cursos pro ya yo no utilizo Arnold, utilizo V-Ray porque es un estándar en la industria. Los principales estudios de arquitectura en el mundo, incluso animación, incluso estudios de cine como Lucasfilm, por ejemplo, que fue comprado por Disney, que son los encargados de hacer muchos efectos especiales, como ILM también, que es otro estudio que también hace efectos especiales para películas como Star Wars, o películas de Marvel, o películas de Disney, etc. Todos ellos, no todos, pero muchos de ellos utilizan 3ds Max y V-Ray para montar sus escenas. Por supuesto, hay programas más avanzados de postproducción, pero si es un estándar en la industria y la industria, las principales referencias de tus estudios o tus profesionales de referencia utilizan estos programas es por alguna razón. Es decir, me estoy tomando el tiempo de aconsejarte y decirte,
Si tu interés es render para productos, pues busca referentes de profesionales o empresas que se dediquen a eso. Si lo tuyo es render de arquitectura, también. Si lo tuyo es animación y creación de personajes, también. Si lo tuyo es crear archivos y estructuras para el metaverso, también. Si lo tuyo es para trabajar con un Real Engine o producción de videojuegos o incluso con Unity, también. O los tuyos es render en tiempo real con programas como Twinmotion, Lumion o DeFi Render, todo eso también es válido. Entonces búscate tus buenos referentes, busca una buena muestra, no sé, unos 10, 15, incluso hasta 20 referentes de gente muy profesional o empresas muy profesionales que producen contenido en esa rama que a ti te interesa muchísimo, e investiga qué programas están usando. Tarde o temprano vas a ver una corriente, vas a ver una tendencia. Te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la mayor cantidad de personas que trabajan en animación de personajes utilizan Maya, por ejemplo, para animar personajes. Y los que trabajan en efectos especiales utilizan Cinema 4D. Y hay personas que tienen un presupuesto mucho más corto, entonces utilizan Blender porque Blender es un programa de licencia gratuita. O hay programas que, nuevamente, como 3ds Max y V-Ray, que te permite producir contenido para arquitectura, y hay mucho contenido en internet, tanto gratis como de pago, para aprender sobre esos temas. Te comento todo esto porque es importante que sepas que a partir de ahora, a partir de esta clase, yo te voy a enseñar Arnold a lo largo de este curso, pero hay muchísimas más opciones. Hay incluso Corona también, que es otro motor de render que también le pertenece ahora a Chaos, porque lo compró recientemente, y también es una alternativa para producir contenido. Y hay muchos más. Está FStorm también y está Octane Render. O sea, investiga un poco y, como te comento, busca tus referentes y solo ellos te van a empezar a guiar un poco mejor sobre qué motor de render usar. Mi responsabilidad es enseñarte Arnold porque es el que viene por defecto en 3ds Max, ya que todos estos son cursos aparte, los voy a mostrar en cursos aparte porque son programas aparte que se instalan al programa. Aclarado todo esto, voy a seguir explicando un poco cómo funciona el render setup. Y me disculpo que me haya extendido un poco en eso, pero realmente son cosas importantes y, a pesar de que repito mucho, para mí en la repetición está la idea, ¿no? Luego, más abajo, en la producción de Arnold, tengo la opción de Single, Active y Range, que está acá en el Time Output. Es decir, si yo tengo una animación, esto que está acá abajo en 3ds Max es la línea de tiempo. Este es el cuadro inicial o el frame 0, y yo puedo mover mi línea de tiempo hacia la derecha hasta el frame 100. Cada frame o cada cuadro es una imagen. Cuando nosotros, el ojo humano, ve aproximadamente a 29.97 cuadros por segundo, o redondeado de otra forma, a 30 cuadros por segundo. Es decir, que el ser humano ve aproximadamente unos, creo que son 30 cuadros por segundo, que es el estándar y ha sido el estándar en películas de cine durante mucho tiempo. Pero antes de eso, cuando el cine recién estaba comenzando, se hacía a 24 cuadros por segundo, incluso a 12 cuadros por segundo. Luego, cuando aparecieron las primeras páginas web, que esto es muy muy viejo, pero para aquellos que sepan, las páginas web más antiguas, estoy hablando de páginas web de hace 12, 15 años y cuidado si no más hacia atrás, muchas de ellas utilizaban Flash, y Flash te permitía crear animaciones, y generalmente las animaciones de Flash se hacían a 12 cuadros por segundo. Como referencia, para decirles, y es la primera película que se me viene a la mente, creo que fue El Señor de los Anillos, El Hobbit, la película del Hobbit, la primera película y la segunda. Estoy casi seguro que fue la primera película que se grabó a 60 cuadros por segundo. Por eso, cuando uno ve esa película, ve muchísima mayor cantidad de detalle y los movimientos se ven como más, los movimientos todos se ven como más crocantes, como más definidos, menos borrosos. Esto es porque para un segundo de animación se usaron 60 imágenes en lugar de 30, que es lo más habitual en el cine, como les estaba comentando. Entonces, esta es la línea de tiempo. Si mi línea de tiempo dice que tengo 100 frames por segundo, esto no quiere decir que yo tengo 3.3 segundos. Es decir, si mi animación o el archivo que yo estoy mandando a producir, esto lo voy a explicar más adelante en las clases de animación, pero si yo decido producir animaciones a 30 cuadros por segundo, entonces efectivamente tengo 3.3 segundos en la línea de tiempo. Pero si decido que mi animación sea 60 cuadros por segundo, pues entonces tendría un poco más de un segundo.
Y si decido hacer videos en slow motion o cámara lenta, podría estar utilizando hasta 120 cuadros o 240 cuadros por segundo. Esto me dice que si estoy en ese modo, por ejemplo, ni siquiera tendría un segundo. Les comento todo esto porque la línea de tiempo es variable. Lo más común son 30 segundos o 30 frames por segundo. Esto lo voy a explicar más adelante con más calma. Entonces, cuando estoy en el time output, yo puedo elegir renderizar un single frame. Siempre que esté en el modo single frame, yo voy a renderizar solamente el cuadro en el que estoy apoyado en la línea de tiempo. Si tu interés dentro de 3ds Max es no animar ningún objeto porque tú solo vas a hacer render estático, entonces te olvidas para siempre o temporalmente de la línea de tiempo porque ella por defecto viene en el cuadro 0, que es el punto base de la línea de tiempo. Así que todo lo que modelo y todo lo que hemos venido haciendo de render a lo largo de este curso se hace en el cuadro 0 y por lo tanto se renderiza ese único cuadro. Si yo tuviese algunas animaciones, puedo renderizar el segmento activo de animación que tengo aquí abajo o puedo determinar un rango, es decir, quiero renderizar desde el cuadro 50 hasta el cuadro 80 y yo podría personalizarlo por acá. O también puedo elegir qué secuencias de renders necesito. Necesito el render 0, el 18, el 65 y el 100, por ejemplo, para sacar ciertas muestras, para tener una idea de cómo va a quedar mi animación. Entonces, si te interesa animación, ve las clases de animación y te va a interesar mucho esto. Si lo tuyo es render estático, entonces la opción de single es la opción que viene por defecto. El área de renderizar ahorita me aparece en modo view y es como debería estar seleccionado. A veces, en casos muy particulares, solamente necesito renderizar aquellos objetos que tengo seleccionados. Si es así, entonces puedo seleccionar la opción Selected, que solamente me va a renderizar aquellos objetos que nuevamente tenga seleccionado dentro de la escena. Renderizar una región quiere decir que si voy a hacer un render completo, solamente puedo hacer render de una sola parte de la imagen para evaluar cómo se ve cierto objeto en esa zona. Así que resulta muy útil manejar estas opciones. Estas son las más comunes. Tenemos también la opción de autorregión, pero generalmente lo colocamos por acá. Luego, y esto lo expliqué antes en una clase, pero lo voy a explicar ahora, tenemos ahora el tamaño de producción de video, perdón, de producción de imagen o de contenido, es decir, cómo vamos a producir el render. Por defecto, en mi vista de trabajo, yo les había comentado que si presiono Shift F, puedo activar el Save Frame, ¿ok? Que me permite mostrar a mí el cuadro de seguridad. Recuerden que también está en la opción de perspectivas, acá Show Save Frame. Esto me permite saber exactamente cómo va a quedar el render. Y entonces el tamaño del render viene relacionado directamente por acá por el output size o el tamaño de salida. Por defecto viene en HD video y en cualquier momento yo puedo elegir cualquiera de estas producciones. Si estoy en HD puedo elegir que sea HD normal o que sea Full HD o que sea 2.7K o que sea 4K. Por ejemplo, que son resoluciones que vienen prefabricadas ahora en 3ds Max 2022. Si yo quisiera personalizarlas, pues seleccionamos la opción del Custom, que me va a permitir, por ejemplo, si voy a hacer un render para Instagram y es cuadradito, puedo determinar que sea de 1500 y presiono la tecla tabulación por 1500. El primer valor siempre es el ancho del render y el segundo siempre es la altura. Si yo quisiera hacer render de imágenes X rectangulares, que son las imágenes de panoramas 360 para crear tour virtual, entonces el ancho sería el doble, serían 3000 por el doble de la altura. Y fíjense que cambia el aspecto de imagen. En este caso, el cambio de aspecto de imagen está en 2.0. ¿Por qué? Porque el ancho es exactamente el doble, es decir, 2.0 de el alto. Pero si me voy a una resolución de HDTV, por ejemplo, y me voy a 4K, pueden ver que el aspecto de imagen es de 1.7. Esto es importante porque a veces nosotros tenemos que renderizar para ciertos clientes que nos piden un destino final del producto. Y si no se los piden, es bueno que ustedes le pregunten al cliente, ¿para qué vas a usar esa imagen final? ¿Se va a usar para ver en teléfono? ¿Se va a usar para ver en televisor 4K, 8K? ¿Se va a proyectar en un proyector? ¿Se va a mandar a imprimir en una pancarta así gigantesca en la calle? De estos avisos que podemos ver por la calle. Todo esto es importante porque va a determinar el tamaño de nuestro render y nuestra proporción del render también y el tamaño, ¿ok? O sea, la resolución que estamos colocando por acá y el aspecto de imagen.
El aspecto de imagen del píxel siempre es 1.0 y siempre recomiendo que sea así. Luego más abajo, en las opciones del render setup, tenemos opciones que van a variar de acuerdo al tipo de escena que estemos trabajando. Si quiero ver efectos atmosféricos, si quiero ver efectos en general, el displacement, si quiero verlo o no. Esto tiene que ver con algunas opciones de materiales cuando los vayamos a crear. Es decir, todo esto es bastante relativo dependiendo del tipo de proyecto que estamos utilizando. Pero algo que es clave también acá está la opción en la parte de abajo que es el render output. Y con esto voy a terminar esta clase. O sea, este es el contenido fuerte de esta clase y luego voy a ir con un par de detalles adicionales más. Pero esto es importantísimo para mí y quiero que quede claro. Un consejo para ustedes. Cuando ustedes vayan a trabajar en producción de render, imagínense que están trabajando en cualquier proyecto. Un personaje, un proyecto de arquitectura, un render de un producto, lo que ustedes quieran. Ustedes generalmente, o todos, vamos a hacer renders de prueba para ver cómo están quedando nuestros materiales o cómo está quedando nuestra escena. Imaginemos que mi horario de trabajo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en un horario de oficina. Si yo cerca de la 1 de la tarde terminé mi archivo y voy a mandar a hacer render de producción, es posible que el render, por ejemplo, si es un render de altísima calidad y de un tamaño muy grande, es posible que la computadora se tarde 2 o 3 horas en hacer el render. Si mientras tú estás haciendo los renders de prueba a lo largo de todo tu ejercicio del proyecto, tú te has dado cuenta que tus tiempos de render están cercanos a ese tiempo, o sea, tú más o menos calculas que el render final se va a tardar como 2 o 3 horas y ya es la 1 de la tarde, no mandas a renderizar a la 1 de la tarde. Porque si se tarda 4 horas, cuando salga el render van a ser las 5, casi las 6 de la tarde y no vas a perder el resto del día para trabajar. Lo que yo aconsejo es guardar ese archivo, porque ya está listo para producción final de render, y luego sigues trabajando en otro archivo, sigues produciendo. Y cuando son las 6 de la tarde, que vas a cerrar la oficina o que te vas a ir del espacio de trabajo, tú abres ese archivo que habías terminado hasta la 1 de la tarde y lo mandas a renderizar. Y es aquí cuando entra esta parte clave. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros grabar de forma automática los renders. No necesariamente nuestros renders se tienen que grabar de forma automática en nuestro PC todo el tiempo. Dicho de otra forma, y por mi experiencia personal, cada vez que estoy haciendo render de prueba en casa, la mayoría de mis renders son locales y no los guardo. Pero siempre que me voy a acostar a dormir, yo mando a renderizar y mando a que todos estos archivos se guarden de forma automática, todas esas imágenes. ¿Por qué? Porque así cuando me despierto en la mañana, si por alguna razón se fue la energía o lo que sea y la computadora explotó o algo, siempre voy a tener los archivos guardados en la carpeta donde lo coloqué. Y entonces ahora les voy a enseñar cómo modificar eso. Por ejemplo, vamos a presionar el botón de Files. Al hacerlo, por defecto, voy a entrar a la carpeta del proyecto, que recuerden es la carpeta que asigné para el curso, y por defecto 3ds Max va a guardar todos los renders que se guarden de forma automática. Por 3ds Max se van a guardar en Render Output. Los renders que yo guardo manualmente se guardan por defecto en la carpeta de escenas. Pero todos los renders que se guarden de forma automática, generalmente 3ds Max los coloca acá en la carpeta de Render Output. Esa es la primera aclaración. Segundo, colocaríamos un nombre, piso de piso, archivo, que podamos recordar. Entonces le voy a colocar nombre de archivo y le coloco piso. Y luego, esto es una costumbre mía de estarle colocando piso ahora a todas las cosas, porque los programas más avanzados de diseño 3D requieren que tú no utilices o no dejes espacios. Recomienda que no dejes espacios en los nombres de algunos archivos o imágenes. Y luego sería el formato en el que se van a guardar. Más adelante yo les voy a explicar con mucho más detalle, pero ahora a simple vuelo de pájaro tenemos los formatos más comunes que sería JPG y PNG para guardar una imagen. Entonces imaginemos que yo elijo JPG y entonces esta imagen se va a guardar con nombre de archivo y fíjense que no le coloco un número, nunca le dejo un 1, 2, 3 o 4, siempre le dejo un piso para que 3ds Max por defecto le coloque un sufijo. En este momento no lo voy a explicar, pero quiero ilustrar todo esto porque es clave para mí que quede todo este conocimiento y estos consejos explicados en esta clase. Le dejo un piso porque 3ds Max va a colocar un sufijo. El sufijo tiene que ver con el tipo de imagen. Aquí voy a guardar el archivo, ¿ok? ¿Y en qué tamaño se va a guardar? En máxima calidad.
y presiono OK. Entonces ahora yo sé que si yo mando a renderizar, de forma automática se va a guardar este archivo. Pero si fuese, en este caso es un solo archivo, pero si fuese un segmento o una serie de archivos o una serie de renders de frames que voy a hacer acá de animación, o un rango, o ciertos frames en específico, que es lo que suelo utilizar cuando voy a hacer render antes de acostarme a dormir, elijo cuáles son los renders que quiero evaluar. 3D Max los va a renombrar, les va a poner el nombre del archivo y luego, después de este piso, les va a colocar 01, 03, 05, 12, es decir, de acuerdo al número de frames que yo esté renderizando en caso de que sea una animación. ¿Ok? Se los comento porque lo normal, la mayoría de los casos, vamos a renderizar en single frame, pero cuando vamos a producir para animación o para corregirnos, cuando nos vamos a dormir, lo colocamos por acá, elegimos varios frames y los mandamos a guardar de forma automática. Entonces así se guarda un archivo de forma automática en Max. Más adelante vamos a explicar un poco sobre los formatos de archivo para guardar y luego también les voy a explicar un poco sobre el tema de animación. Pero importante para mí que este sea el primer punto de inicio. O sea, si este es el primer bocado que tú tienes con la ventana del render setup, para mí esto es lo más adecuado. Luego hay otras opciones. Por ejemplo, si estoy en Arnold, tengo la opciones más abajo y luego fíjense que tengo más pestañas que tienen que ver con Arnold. Si yo voy cambiando al V-Ray, por ejemplo, voy a tener pestañas que son acorde a las opciones de V-Ray. Si me voy al Scanline, las pestañas van a ser acordes a Scanline. Es decir, cada pestaña va a ser acorde con respecto al tipo de motor de render que tengan. Aclarado todo esto, lo básico, entendemos cómo funciona el render setup, cuáles son las diferencias entre el single y los render activos, cómo cambiar nuestros tamaños de resolución y por qué es importante el aspecto de imagen y la importancia de saber elegir cuándo los renders no se van a guardar, desactivo la opción, y cuándo se van a guardar automáticamente. Consejo, y les repito otra vez, no produzcan en horarios útiles de producción en el que ustedes pueden seguir trabajando. Manden a renderizar en la noche porque resulta mucho más cómodo. O sea, si llevan a hacer un montón de renders para corregir, no pierdan la mañana o la tarde en eso. Mientras ustedes estén durmiendo, que la computadora trabaje por ustedes para que en la mañana tengan un montón de información que corregir y les haga más útil su mañana o su tarde de trabajo. Disculpen por repetir todo esto, es importante para mí esta clase. Me despido y nos vemos en la que viene. Hasta luego.